Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Les invitamos para hablar sobre los grandes desafíos que hay en este nuevo año para seguir enfrentando y frenando el aumento del tráfico de drogas en el Ecuador, a lo que se ha sumado la minería ilegal, que va a ser uno de los objetivos principales también su combate este año 2026. ¿Cómo fortalecer a Fuerzas Armadas, a la policía, para seguir esta lucha en medio de condiciones complejas? Si el narcotráfico y la minería ilegal genera ingentes recursos, ¿cómo fortalecer al Estado ecuatoriano a través de Fuerzas Armadas y Policía para enfrentar esto? Coronel Mario Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Con relación a la pregunta, un cordial saludo también a mi compañero Marcelo Bravo. Con relación a su pregunta, creo que el Estado ecuatoriano tiene que, al momento, pues, desarrollar un sinnúmero de actividades que le permitan hacer frente a desbordamiento que va a existir desde el Caribe hacia territorio ecuatoriano. Habíamos conversado varias veces en este prestigioso medio de comunicación de que la operación Lanza del Sur, pues indudablemente, además de la captura de Maduro, tenía otras repercusiones. Y esas repercusiones son, pues, un redireccionamiento de la droga que se generaba en este corredor hacia los corredores internos del continente. Y esos corredores internos son el corredor del Pacífico y el corredor oriental. Estos dos corredores que transitaban anteriormente cerca de 950 toneladas, hoy tendremos cerca de 1.500 toneladas pasando por territorio ecuatoriano. Esto genera a su vez una mayor actividad de crimen organizado en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros hacer como ecuatorianos, como sociedad, es básicamente pensar en que requerimos de manera especial que las autoridades comiencen a fortalecer el tema de frontera norte. ¿Y cómo hacer este fortalecimiento de la frontera norte? Pues lo que necesitamos es una fuerza de tarea conjunta que cubra la frontera con Colombia, una fuerza de tarea conjunta que proteja la frontera sur. Es necesaria una militarización temporal de los puertos ecuatorianos. Es necesario, por otro lado, también realizar una presencia disuasiva permanente, porque el Estado tiene que reconquistar al momento los diferentes espacios territoriales que ha venido perdiendo. Me refiero yo a los santuarios que se han ido creando en el país, que son cerca de 187 y que siguen creciendo permanentemente. Entonces, eso tenemos que recuperar. Pero todas estas acciones que estoy mencionando yo, que debería hacer el Estado y que tiene que hacerlos de forma inmediata, pues se tienen que incorporar también con otras que son de los otros poderes del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber ahí una acción de los diferentes ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía, de todos los ministerios, con el propósito de hacer un plan que verdaderamente vaya a debilitar las estructuras del crimen organizado. El gobierno tiene que preocuparse también porque hay una penetración permanente hacia el sistema financiero nacional. Ahí se están licuando, lavando gran cantidad de dinero del crimen organizado, y se va a lavar mucho más, porque gran parte de las estructuras del crimen organizado están ligadas a estas finanzas ilegales. Esto no viene solo. El narcotráfico es una parte importante, indudablemente, pero usted apuntó muy bien los otros brazos de este crimen organizado. Pues esos otros brazos del crimen organizado, indudablemente, son los siguientes. La minería ilegal, que se está constituyendo en la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado. De ahí tenemos otros, como por ejemplo, la trata de personas, tráfico de armas. Está también el tema de sicariato, el tema de secuestros, el tema de extorsivos, el tema de vacunas. Todos estos elementos contribuyen a crear un clima
muy fuerte de inseguridad en nuestro país, que es el gobierno el que tiene que tomar las riendas rápidamente para poder controlar la situación que se avecina y que está próximo a afectar la seguridad de nuestro país. Coronel Mario Pazmiño, en ese sentido, ¿cuánto pudiera incidir lo que ha ocurrido en Venezuela? Primero, el bloqueo desde hace ya algunos meses en el Caribe frente a Venezuela, en donde se combate al cartel de los soles, y el buscar otras rutas que pudiera ser el caso del Ecuador. Bueno, básicamente es sumamente difícil porque Ecuador, y eso tiene clarísimo Estados Unidos, Ecuador se transforma en el último, en la última línea de contención del crimen organizado en América Latina, porque el resto de países está tremendamente contaminado. Nuestro país también está contaminado, pero es el único que está enfrentando directamente con mayor fuerza al crimen organizado. El cambio de este redireccionamiento de la droga hacia territorio ecuatoriano, pues indudablemente que nos va a afectar tremendamente. El tema de la captura de Maduro, aunque parezca que es un tema más orientado hacia Venezuela, sí, correcto, se está votando una dictadura, se está tratando de restablecer la democracia y la libertad en ese país, pero las repercusiones para Colombia, para Ecuador, para Brasil son sumamente graves, porque va a haber no solo el tema de la cocaína, sino también va a haber un flujo migratorio no controlado, porque de acuerdo a lo que se ha analizado, el segundo escenario que va a vivir Venezuela es un conflicto interno, una guerra interna. Por eso Diosdado Cabello está permanentemente agitando las calles con los círculos bolivarianos para que esto se vaya consolidando y se presente una situación de conflicto armado interno, bajo el eslogan de que Venezuela está siendo invadida y tiene que defenderse. Por lo tanto, esto no es que va a terminar tan fácilmente, esto se va a prolongar lamentablemente con cantidad de personas fallecidas. Bienvenido al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. ¿Cómo ve este año, en medio de los grandes desafíos en el caso ecuatoriano, seguir combatiendo a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica, con este entorno que se vive en la región por las acciones que ha cumplido Estados Unidos en Venezuela? Buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a Mario y a quienes nos escuchan. Lo que hay que comprender es que el Ecuador está luchando contra tres amenazas a la seguridad nacional, o llamada seguridad pública del Estado: el narcotráfico, la minería ilegal y los actos terroristas. Y si analizamos del año 2025, de los 10 principales delitos conexos con los que estamos hablando de estas amenazas, realmente no han desaparecido. De una u otra forma se han fortalecido. Y también quiere decir que los grupos delincuenciales que tenemos, llamados narcoterroristas o terroristas, los grupos armados organizados, han ido creciendo. El año pasado, en enero, teníamos 22, ahora parece que tenemos 37, porque han ido diseccionándose, habida cuenta de que ha habido muy buenas capturas del Ecuador en cuanto a droga y también de los cabecillas. Y eso hace que ellos vayan abriéndose y buscando cómo contactar con los grandes carteles de la droga para ser los proveedores de armas, de droga, etcétera. Y ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una presión, como ya lo dijo Mario, en el Mar Caribe, y eso hace que la droga que está embodegada en los países productores y que está siendo necesitada en los países consumidores, tenga que buscar otra fuente de salida. Y esto puede ir hacia el Ecuador, puede ir hacia Brasil, parece que también puede ir para Uruguay o para otras partes. Habida cuenta también que los Estados Unidos ya no están consumiendo mucha coca, y esa coca está siendo reemplazada por fentanilo, entonces va a una parte de Europa y parece que también al África. Y como es un buen negocio esto, los delincuentes de una u otra forma están buscando otras rutas para poder salir.
Y todo lo que se produce en Colombia, en el Perú y en Bolivia, ahora que nos lo han visto nosotros con una débil institucionalidad, con un país geoestratégicamente bien posicionado, inclusive Islas Galápagos, para poder ponernos, como dicen los empresarios, como un hub, es decir, una gran bodega para la distribución. ¿Por dónde entra todo esto? Entra por las fronteras, sea terrestres, aéreas o marítimas. Y por lo tanto, como bien lo dijo Mario, necesitamos tener un plan de seguridad integral nacional que deben hacer con una política de Estado aprobada en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que todo el mundo la conozca, que todo el mundo se derive, qué cosas pueden hacerse desde ahí para que cada uno de las instituciones del país, los ciudadanos de a pie, medios de comunicación, etcétera, conozcan realmente qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y por lo tanto, eso va a obligar a tener un plan de seguridad integral que involucre a los órganos coercitivos del Estado, a los órganos de apoyo a la seguridad, es decir, UAPE, PDI, aduana, etcétera, y a los elementos y a las instituciones de consolidación, que son, como ya se lo ha dicho, educación, salud, etcétera, etcétera. En la época del señor presidente Lasso se presentó ya un plan de seguridad integral que quedó aprobado en la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, y también un plan de seguridad de protección de fronteras integral, de tal manera que nosotros podamos en un determinado momento involucrar a todas estas instituciones para que podamos nosotros poder tener la representación de las instituciones para luchar contra esto. Ahora, ¿cómo fortalecer Fuerzas Armadas? Yo siempre he dicho que las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas están disminuidas, hay que fortalecerlas, las capacidades operativas de la Policía Nacional, pero fundamentalmente hay que eliminar la corrupción, que nos permita fortalecer las instituciones, Miguel. Las instituciones son débiles. Cada institución, de acuerdo a la Constitución, fue creada con un fin, con un objetivo. Y si no están cumpliendo con ese rol, quiere decir que esas instituciones o las creamos de gana o realmente no tienen la capacidad. Y eso para nosotros es una vulnerabilidad. Si nos están diciendo que por los puertos sale gran cantidad de droga, entonces hay que fortalecer el control de puertos, pero con una institución que se llama aduana y con la autoridad portuaria. No es la solución las Fuerzas Armadas, bien lo ha dicho Mario, temporalmente, pero ese temporalmente se vuelve definitivo y se pasa el tiempo. Entonces hay que invertir. ¿Y qué hacer en el caso de Fuerzas Armadas para concluir esta parte? Es que va a salir la ley, el reglamento de la ley de minería. Yo creo que tú conoces, Miguel, antes del 2001 teníamos regalías del petróleo para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas. Yo creo que es el momento de buscar preasignaciones que no están en la Constitución, pero los cambios se los debería hacer para que Fuerzas Armadas tengan los recursos necesarios para poder hacer un buen plan de fortalecimiento que nos va a durar 5, 6, 10 años, porque el problema que tenemos ahorita de las 3 amenazas no lo vamos a solucionar inmediatamente. Entonces, el jefe del Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa, necesitan saber cuánto tienen cada año para poder hacer un plan que es plurianual normalmente, porque no es que la capacidad de Fuerzas Armadas y especialmente inteligencia y los equipos tecnológicos, inclusive los recursos humanos, necesitan saber con qué cuentan. No podemos estar esperando el año pasado o para este año que han bajado $130 millones al presupuesto de Fuerzas Armadas. Eso de una u otra forma está afectando a la parte operativa, no a los proyectos plurianuales que hay que pagarlos. Y entonces, si la parte operativa va a ser afectada, eso también puede llegar a que no haya una muy buena eficiencia. Luego de eso, al interior del país, Miguel, y yo creo que al exterior hay que buscar la forma, a pesar de las amenazas que ha hecho el presidente Trump a Colombia, de que Colombia busque cómo eliminar esas hojas, esas plantaciones de hojas ilegales de coca por cultivos legales, y que haga ya una gobernabilidad de Estado en su frontera sur, o nosotros fundamentalmente, y lo mismo el Perú,
y para que no haya una gobernanza criminal, sino los únicos que están protegiendo la frontera es el Ecuador, Miguel. Vuelvo con el coronel Mario Pazmiño. Uno de los grandes problemas que se tiene en medio de las condiciones actuales es cómo golpear de manera más contundente a las economías criminales, que es lo que financia todo esto, se nutre de esos recursos ilegales. ¿Cómo hacerlo, coronel Mario Pazmiño? Básicamente, Miguel, creo yo que es importante reconocer algunas de las acciones que ha venido tomando el Estado y el presidente de la República. ¿Cuáles son estas acciones? La primera y más importante es un ataque frontal a una de las fuentes de financiamiento más grandes que tiene el crimen organizado, es la minería ilegal. Lo que se está haciendo, golpeando permanentemente esta extracción y misericordia de los recursos mineros ilegales, pues esto indirectamente le está afectando y le está causando un golpe devastador en la economía de las diferentes organizaciones delictivas. Por otro lado, creo yo que es importante que se logre por parte del Estado un mayor control, especialmente por el reclutamiento de menores. ¿Y por qué relaciono reclutamiento de menores con el tema del financiamiento y el tema de los recursos del crimen organizado? Porque los menores de edad que están siendo reclutados, y nuestro país es el segundo en América Latina que tiene ese INRI, pues esos menores de edad son los que colaboran directamente ¿en qué, señores? En el microtráfico. Le dan la fuente para continuar realizando las extorsiones, son los que se encargan de mandar los recados para las vacunas. En definitiva, ese es el elemento sustancial que utiliza el crimen organizado para dinamizar su economía y dinamizar también esas actividades. Entonces, tenemos que controlar esa parte del reclutamiento de menores, evitar que se siga dando esto, y eso solo se le hace con una presencia disuasiva permanente en territorio, por un lado, y por normas y planificaciones y protocolos claramente establecidos por el Ministerio de Educación, para que cada uno de los colegios tenga planes que vayan orientados a evitar ese reclutamiento de menores. Esto es importante, pero ¿cómo también seguir afectando la economía del crimen organizado? Pues, a mi criterio, otra cosa importante es que el Estado comience a tomar el control de los espacios territoriales que ha venido perdiendo. Estos famosos santuarios de microestados delictivos, el momento que el Estado comienza a tomar control de esos espacios, le quita al crimen organizado, pues, espacios territoriales para poder seguir delinquiendo, seguir cumpliendo acciones de microtráfico, seguir realizando acciones de vacunas, extorsiones, secuestros, etcétera. La presencia en territorio de la fuerza pública es importantísimo para quitarle ese oxígeno que necesita el crimen organizado, que es parte de la economía. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que el Estado ecuatoriano comience a analizar el sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional es como una coladera. Tiene diferentes puntos de entrada para el crimen organizado. Y esto, pues, genera que gran parte de los recursos del crimen organizado vayan hacia el sistema financiero nacional. Lamentablemente, ahí también se han tomado ciertas acciones por parte de la banca privada, sí, pero no en su totalidad. No hay una planificación para poder cortar estos recursos que están alimentando al sistema financiero nacional y que nos van a afectar directamente en el contexto nacional e internacional. Creo que ahí están algunas de las normativas o acciones que podría tomar el Estado ecuatoriano para ir corrigiendo esta escalada del crimen organizado, especialmente por los recursos que tiene y que están siendo utilizados, y estamos dándole la oportunidad de que sigan creciendo. General Wagner Bravo, ¿cómo golpear de manera más contundente a las economías criminales, economías ilegales que generan el narcotráfico, la minería ilegal, que es uno de los grandes desafíos porque cuentan con ingentes recursos frente a la escasez y limitaciones de un Estado, como en el caso del Ecuador? Y también lo que usted decía, se necesita un plan integral de seguridad, pero ¿cuánto tiempo venimos hablando del plan integral de seguridad y no hay manera de instalarlo
que incluso sea una política de Estado que rebase las administraciones de turno. Efectivamente, lo que tú acabas de decir, Miguel, es lo que necesitamos. Una política de Estado que rebase los gobiernos de turno. Porque el Ecuador, desde mi punto de vista, en el artículo 3 de la Constitución, que no me gusta mucho, pero que es la que tenemos, nos está hablando de los grandes objetivos nacionales. Ese objetivo nacional dice cultura de paz. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho para la cultura de paz? Seguridad integral, que como dices tú, tiene que nacer de una política de Estado. Y una política de Estado quiere decir que se analiza en el máximo nivel del Estado, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están las máximas autoridades de los poderes, lo conoce todo el Ecuador, que tiene que tener metas, tiene que tener objetivos, tiene que tener una evaluación. Porque si bien, como lo dice Mario, se han logrado éxitos, pero esos éxitos no sabemos si están dentro de lo que se había planificado o algo nos falló. Eso se llama análisis de conducción también para saber si se está logrando o no los objetivos. Pero lo que acaba de decir Mario, lo que has dicho tú, Miguel, es lo que es el plan de seguridad integral. Es abarcar todas las causas, todas las culturales y estructurales que tiene el Ecuador al interior y también buscar cómo solucionar las causas coyunturales y estructurales al exterior del país. Entonces, si nosotros podemos tener claro a quién tenemos que atacar, no tenemos que estar como en la posición que estamos desde hace algunos años, no solamente en el gobierno del presidente Noboa, defendiéndonos. Nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. La mejor defensa, se dice en términos militares, es la ofensiva. Y hoy estamos reaccionando a lo que nos está pasando. Cuando con un buen sistema de inteligencia, lo que acaba de decir Mario, tenemos que prevenir antes que suceda. No después de que ha sucedido, porque después que ha sucedido ya tenemos los problemas adentro. Lo que hay que hacer es prevenir que eso nos vaya a suceder. Y entonces ahí viene la capacidad estratégica del Estado, de tal manera de que nosotros vayamos a la acción. Es decir, si necesitamos salud, mejoremos la salud. Si necesitamos eliminar la minería ilegal, como lo dices tú, fortalezcamos al ARCON, que es Agencia de Regulación y Control Minero. Pero tiene 1,100 concesiones mineras, metálicas y no metálicas, y solamente hay 330 funcionarios para hacer la regulación y el control. Entonces ni siquiera tenemos una persona por cada uno de las concesiones mineras para poder controlar, porque la regulación, documentos van y vienen, no hay problema. Lo estamos viendo en el Selva Alegre, que no es un minero ilegal, tenemos 2,000, 3,000, 4,000 mineros ilegales, y ahí se nos están yendo los recursos del segundo boom de explotación de recursos naturales del Ecuador. Hay que fortalecer, hay que invertir. Yo entre mí digo, invertamos 300 millones con tecnología, con equipamiento, con personal, etcétera, en el ARCON, y dejemos de estar perdiendo 1.500 millones de dólares al año. Si hoy hacemos eso, el próximo año no vamos a perder 1.500 millones. Si mejoramos la condición del tránsito de combustible por el poliducto, invirtiendo 20, 30 millones, no sé cuánto se puede hacer, vamos a dejar de perder 150 millones. Es decir, este año perdemos menos 120 y el próximo año vamos a fortalecernos. Y así sucesivamente. Ahora, el problema que tenemos es que las necesidades de seguridad y desarrollo son ilimitadas y los recursos son escasos. Por eso viene la política de Estado y el plan de seguridad integral para podernos decir qué podemos atacar en este momento con los recursos que tenemos, qué no podemos atacar con los recursos que no tenemos, cuándo vamos a hacer un plan, de tal manera de que podamos nosotros realmente, como digo, pasar a la acción, no a la reacción. Y ahí en ese plan debe estar inclusive la ofensiva internacional. El presidente Trump ahora nos está ayudando, desertificó a Colombia por no cumplir con los objetivos de lucha contra el narcotráfico. Ya le está amenazando de que no está cumpliendo. Pero si no logramos bajar las plantaciones ilegales en Colombia, en Perú y en Bolivia, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y ese plan de seguridad integral tiene la idea de que todos los ecuatorianos apoyemos de una u otra forma. Porque desde mi punto de vista, ante este ataque que tenemos del crimen organizado, los únicos que están actuando en este momento inmovilizados, como se dice en una guerra declarada ya por el presidente Noboa, están las Fuerzas Armadas en campaña. La justicia tiene que movilizarse, y movilizarse quiere decir que si dice que ha capturado 30,000 o 40,000 delincuentes el año pasado,
El reporte de trabajo dice que solo 700, 800 han sido ya o tienen una sentencia clara de que fueron o no fueron culpables. Entonces, si seguimos así, vamos a pasar el año 2026 con la presión que dice Mario en el Mar Caribe, con lo que ha pasado en Venezuela, pueden ser muchos más desastrosos. Hay que pasar a la acción, Miguel, y para eso, desde luego, digo, la política de Estado y un plan de seguridad integral, aprovechando los recursos de la minería que se están llevando inmisericordiamente los grupos criminales. Coronel Mario Pazmiño, entre estos grandes desafíos que tiene el Ecuador, ¿cómo fortalecer la ayuda internacional? Si hoy, por ejemplo, Estados Unidos está focalizado en el Caribe para controlar, bloquear a Venezuela, por ello ha hundido tantos barcos en el Caribe, y también la situación en Venezuela, que si bien es atacado por Estados Unidos, permite buscar nuevas rutas, como en el caso ecuatoriano. Estimado Miguel, con relación al tema que me está planteando, yo considero que es sumamente importante para nuestro país el ampliar la cooperación internacional. Pero lamentablemente, y usted es consciente de que esa cooperación internacional fue rechazada por el pueblo ecuatoriano. Cuando el presidente de la República trató de plantear ciertas acciones o ciertos mecanismos para poder reducir la actividad del crimen organizado con esta base militar, pues el pueblo ecuatoriano le dijo, no queremos que los gringos intervengan acá en el territorio ecuatoriano. Y eso lamentablemente trae repercusiones. ¿Repercusiones como cuáles? Los 20 Black Hawk que tenía Colombia y que luego de la desertificación Estados Unidos lo retira, ¿a dónde fueron a parar esos 20 Black Hawk? A Perú. Los 20 Black Hawk, que son helicópteros de combate para justamente estos patrullajes en selva contra el crimen organizado, fueron al Perú. Pudiendo haber recibido todo este material, nosotros que estamos enfrentando directamente este desbordamiento de las actividades de narcotráfico colombiano. Pero por otro lado, creo que el presidente tiene una nueva herramienta, tiene esta herramienta que lo dejó haciendo en ese tiempo el presidente Guillermo Lazo, y que hay que reconocer. Ahí él firmó un acuerdo con Estados Unidos y Homeland Security es parte de ese acuerdo. Y lo que está haciendo el presidente de la República creo que es una alternativa bastante interesante. Está comenzando a materializar ya las oficinas de campo de Homeland Security con el propósito fundamental de abarcar 4 grandes áreas. Primero, control migratorio, que no tenemos eficiencia en ese sentido. Segundo, y el más importante a mi manera de pensar, es el control aduanero portuario y aeroportuario. Esto permite evitar la contaminación de carga, o sea, van a haber mayores mecanismos de control, y esto es importante y positivo. El tercer elemento es un fortalecimiento del sistema de inteligencia. Por eso es que están diciendo que personal militar y policial vayan o se incorporen a los Estados Unidos para formar estos centros de análisis que beneficien a los dos países. Y el cuarto elemento de lo que se está beneficiando el país en esto es con relación a esta disposición para una oficina encargada directamente de las amenazas transcontinentales. Esto quiere decir amenazas de terrorismo que vienen desde otros sectores del mundo hacia América Latina y que pueden afectar también al Ecuador y a los Estados Unidos. Estos 4 elementos de Homeland Security están al momento en desarrollo en el país, y eso cubre en cierta forma la decisión errada que tuvo el pueblo ecuatoriano de no permitirle pues al país contar con una mayor cooperación, con una base militar y con otros recursos. Creo que lo que está haciendo Estados Unidos al momento, y lo que va a seguir haciendo, porque Estados Unidos está consciente de que si no tapona esa frontera norte y no le da mayores recursos al país, pues toda la droga esa va a comenzar a salir por los puertos ecuatorianos. Entonces necesita un mayor control. Por eso es que hay ya algunas guardacostas norteamericanos en el Pacífico realizando la interdicción marítima en coordinación con la Fuerza Naval. Hay también los sistemas de radares que desde afuera están alertando a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para la interdicción
aérea. En definitiva, hay ciertos mecanismos que se están utilizando y que se están reforzando, pero esos son los de Estados Unidos. Creo que es necesario, fundamental, ampliar el abanico de oportunidades porque el país no tiene los recursos, no tiene la capacidad, no tiene la tecnología, no tiene tampoco, por otro lado, los sistemas de inteligencia adecuados con esa modernización que se necesita. Entonces estamos con graves problemas, pero esos graves problemas pueden ampliarse si es que no tomamos esta cooperación internacional y ampliamos la cooperación internacional. Creo que en eso el país sí ha dado pasos acelerados ante la crisis que se le está planteando y se le está viniendo encima. ¿Y por qué cree, coronel Pazmiño, que no se puede lograr más ayuda? Usted hablaba de los Black Hawk, que son de última generación y muy efectivos. ¿Por qué el Ecuador no puede contar con esas herramientas para seguir combatiendo de manera más fuerte a quienes hacen los grupos delincuenciales organizados? Yo creo, Miguel, que la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano tiene un peso también en la contribución y el apoyo que puede dar Estados Unidos. El momento que el pueblo ecuatoriano dice, no señores, no queremos nada de los americanos, entonces los americanos tampoco van a seguir insistiendo en este tipo de equipamiento. Los 20 Black Hawk que estaban en Colombia y que estaban siendo utilizados en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, acaban de ser destinados para Perú. Entonces, ahí perdimos una oportunidad brillante de fortalecer las capacidades del ejército ecuatoriano, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la misma Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado. Creo que es necesario comenzar a trabajar más de cerca con las autoridades norteamericanas en este sentido para que comprendan directamente que la carga de amenaza, esta permacrisis que está viviendo el país, necesita un apoyo internacional. Caso contrario, por más que taponen el corredor del Caribe, por más que tengan una flota millonaria, multimillonaria ahí en el Caribe, tratando de contener cualquier acción de Venezuela o de Colombia, pues por el patio trasero se les está saliendo toda la droga. Y el patio trasero, lamentablemente, es nuestro país, que por los puertos ecuatorianos sigue saliendo la cantidad de droga. Por lo tanto, sí es importante que Estados Unidos también tome conciencia de que es necesario, vital, darle un apoyo a su nuevo socio estratégico. Ese nuevo socio estratégico es el Ecuador, que ha mantenido una política de acercamiento permanente con la política de Trump, ha mantenido una política también internacional en alianza con el gobierno norteamericano. Entonces, este nuevo socio estratégico que se está creando luego de que Colombia fue desertificada, pues necesita ese apoyo. Pero necesitamos un apoyo consciente, no solo el apoyo de que bajen los aranceles para tal producto, sí es importante, pero el conflicto que tenemos nosotros necesita que exista mayor equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque son los que están llevando el centro de gravedad de este problema. Lo que decía Marcelo es sumamente importante, y fíjese cómo pensamos los ecuatorianos. Cuando Marcelo estuvo en la Secretaría de Seguridad, dejaron haciendo un plan de seguridad integral. A eso se refería Marcelo. Y luego, ¿qué pasó con ese plan? Lo cogieron, lo dejaron a un lado. Nadie analiza las cosas positivas para implementarlas. Que pueden haber correcciones, sí, pequeñas. Pueden hacerlas e implementarlas. Porque, señores, hay una cosa importante. Esto no va a cambiar de aquí o mejorar de aquí a 2 años. No, señores. Esto va a empeorar. Y tendremos un escenario negativo de aquí al 2030. Por lo tanto, es necesario planificar, pero para planificar, como estaban diciendo ustedes dos, Miguel y mi compañero Marcelo Bravo, es necesario levantar políticas públicas de largo alcance, políticas públicas que trasciendan, no políticas públicas gubernamentales de un periodo presidencial. No, así no se hace país. Se hace país cuando se piensa a futuro, y cuando se piensa en futuro, se marcan políticas públicas, se hacen planificaciones integrales a 20, 30 años. Recuerden lo que hizo Chile, 20, 30 años de desarrollo, 20, 30 años de seguridad, y vean dónde se posicionó. Después cayó ya nuevamente el socialismo en ese país y las repercusiones son otras. Pero eso tenemos que hacer como sociedad, como país, pensar en función no partidista, no ideológica, que es lo que estamos haciendo, y pensar en función de patria.
General Wagner Bravo, decíamos cómo fortalecer y recibir mayor ayuda a sabiendas de los recursos que maneja la economía ilegal, la economía criminal, y aquí se requieren urgentes recursos que debieran llegar este 2026. General Bravo. Este es un diálogo con el coronel Mario Pazmiño, el director de inteligencia de Fuerzas Armadas, y el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad. General Bravo. Miguel, tengo una mala señal, no sé si hubo alguna pregunta, si tú me puedes confirmar, por favor. Decía, ¿cómo lograr de manera urgente mayor ayuda que permite enfrentar con mayor éxito cuando vemos que los indicadores, las estadísticas han reflejado este crecimiento de la violencia en el Ecuador? Bueno, Miguel, concomitante con lo que decía Mario, nosotros somos parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional, ante los problemas que tiene, ha ido haciendo algunos organismos y hemos firmado algunos tratados, y el Ecuador se ha adherido a algunas resoluciones de la ONU, de las Naciones Unidas, de diferentes organismos de la lucha del crimen organizado. Y entonces ahí es cuando, si nosotros somos parte y nos hemos adherido a través de la firma del presidente y con ratificación de la Corte Constitucional y de la Asamblea, para ser parte, es donde debemos buscar la cooperación internacional. Y de ahí van a venir los recursos. Bien se ha dicho, como dice Mario, que no se aprobó la consulta. A mí me hubiera gustado que la primera pregunta de la consulta se hubiera consolidado. ¿Por qué? Porque nosotros nos necesitamos involucrar. Si estoy pidiendo que un plan de seguridad integral involucre a los 17 millones de ecuatorianos que formamos el Estado ecuatoriano en la solución de los problemas de desarrollo y seguridad que tenemos al momento, nosotros también necesitamos, en un problema internacional de crimen internacional organizado, involucrar a los países que de una u otra manera son, desde mi punto de vista, corresponsables de lo que nos pasa. ¿Y por qué son corresponsables? Si no hubiera consumo, en este caso de drogas, no habría posiblemente productores. Y si no habría productores y consumidores en este gran negocio, no estarían en el intermedio los grandes carteles de la droga que hacen intermediación en este gran negocio. Si no hubiera necesidad de armas del crimen organizado, no habría quien produzca las armas en diferentes países y no habría ese tráfico de armas. Y así podríamos ir analizando muchas de las situaciones que nos han tenido y nos están complicando la seguridad en el Ecuador. Por lo tanto, es importantísimo dentro de este plan de seguridad integral una ofensiva internacional que busque cómo venir esa cooperación internacional, porque de ahí vamos a sacar los recursos, que, como había dicho anteriormente, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Y lo que estamos haciendo en este momento es pelear con nuestros propios recursos a un problema que no lo hemos generado nosotros. Porque si no hubiera coca alrededor del Ecuador, de los 3 países que producen, tendríamos una violencia como la tienen la mayoría de los países del mundo. Y entonces, si nosotros estamos peleando con nuestros propios recursos, tratando de solucionar un problema internacional, como digo, de consumidores, productores y los intermediarios, necesitamos que hacerles abrir, con el respeto de quienes nos escuchan, los ojos para que vean en el problema que nos han puesto y que ellos son corresponsables de que nos pase. Desde luego, eso va a poder, si es que hay un apoyo internacional efectivo, que no solamente sea una reunión que termina en una carta, en una fotografía, sino que aterrice realmente, nosotros vamos a poder liberar otro tipo de recursos para educación, para salud, que ya son problemas internos del Ecuador. Entonces, realmente hay que buscar esa cooperación. Y al interior del país, como decía, si nosotros institucionalizamos y cumplimos de mejor manera el trabajo de cada institución, por poner el caso, quienes controlan hidrocarburos para que no haya la fuga de hidrocarburos y la pérdida que tenemos anualmente, ya se quitó el subsidio.
pero el subsidio tiene que ser en beneficio de que haya recursos liberados para otras necesidades de desarrollo. Si mejoramos el asunto del SLAI, no vamos a tener necesidad de tener 5.000 o 6.000 hombres de Fuerzas Armadas más la policía, que realmente no hay un sistema de rehabilitación. Si nosotros liberamos recursos y mejoramos el arcón para que no se fuguen los dineros, pues tranquilamente nosotros vamos a tener recursos para otra cosa. Si nosotros controlamos de mejor manera a los coyoteros que les engañan a nuestros ciudadanos, creo que 20 o 30 mil dólares para llevarles justificadamente a los Estados Unidos, nosotros vamos a poder liberar recursos para en un equilibrio de seguridad y desarrollo podamos ir desarrollándonos de a poco. Por eso es importante también, dentro de la política de Estado, que el señor presidente actual, que como dice bien Mario, porque la política de Estado trasciende el tiempo, nos diga cuáles son los objetivos del desarrollo a los que queremos apuntar. Y que nadie tiene que pensar que esto es de la noche a la mañana. Si vamos a mejorar la salud, no, es que la salud la mejoramos de 6 meses. No creo que haya un mago o una persona que tenga tanto conocimiento para poderlo hacer. Ojalá lo hubiera. Pero y así lo hubiera, se necesitan recursos. Entonces, tenemos que estar conscientes de la realidad de que tenemos 3 amenazas a la seguridad. Tenemos muchas amenazas al desarrollo, como bien se ha dicho, los jóvenes que no tienen educación y que son cooptados, estos mismos grupos delincuenciales en los que no existe un tejido social en diferentes sectores que nos deba y nos permita realmente tener una cohesión social, una solidaridad para todos en conjunto pelear. Entonces yo creo que la cooperación internacional, sin que sea la solución, va a ayudar a liberar recursos y a permitirle decirle al mundo, como ya se lo ha dicho en las Naciones Unidas, de que el Consejo de Seguridad del mundo, estamos frente a un ataque. Se lo ha dicho en la Convención de Viena del Crimen Organizado, pero tiene que venir un apoyo internacional. Pero principalmente, si queremos eso, Miguel, tenemos que tener una cohesión social interna, que todos nos movilizamos, que todos estemos claros en lo que nos ha pasado y nos está pasando. ¿Qué hubiera pasado hace 31 años, Miguel, en el Alto Cenepa, si no hubiéramos tenido la cohesión que tuvimos en ese momento? La guerra. Entonces, con ese ejemplo, yo creo que es necesario el liderazgo del presidente para que busquemos cómo todos vamos cediendo las ideologías, los fanatismos y podamos hacer una gran pacto social, porque el Ecuador está amenazado, está en peligro. Declararle amenazas quiere decir que el Ecuador, ya nos dijeron que somos narcoestado, que somos la autopista de la cocaína, etcétera. Yo creo que es momento en que haya el liderazgo que está haciendo el presidente, los éxitos que está teniendo, pero que al interior vayamos fortaleciéndonos en esa defensa del Estado, bien, inclusive el apoyo internacional. Un tema final que quiero plantearles por ahora, el coronel Mario Pazmiño, hace 8 horas aproximadamente hubo una información que se proporcionó en el sentido, información oficial, que el secretario de Estado americano Marco Rubio conversó con el presidente del Ecuador sobre la coordinación entre los Estados Unidos y el Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional. También abordaron las recientes medidas de seguridad implementadas por Estados Unidos en relación con los acusados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En la declaración está esto: ¿cómo pasar a la concreción en esta coordinación? A ver, Miguel, yo creo que es sumamente importante esta reunión y esta declaración que se acaba de dar por Marco Rubio y esta reunión con el presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué es importante? Porque era la oportunidad para que el presidente de la República le explique las repercusiones que está teniendo el país con este desbordamiento que se tiene desde los otros corredores. Esto es vital, porque le va a permitir comprender a los Estados Unidos, aunque están clarísimos que Ecuador es la última línea de contención que tiene del narcotráfico, pero le van a permitir comprender con mayor exactitud y claridad por parte del presidente de la República que se necesitan mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de tecnología, mayor cantidad de inteligencia, mayor cantidad de infraestructura para poder hacer frente a este
a esta escalada del crimen organizado que se va a desbordar hacia territorio ecuatoriano y que puede contaminar todo el resto del continente. Por lo tanto, creo que esa reunión, esa predisposición de Marco Rubio y del gobierno del presidente Trump es importantísimo si es que el gobierno logró sacar alguna ventaja estratégica con implementación de recursos especialmente para fortalecer la capacidad operativa que tiene Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el resto de ministerios también, porque esto no solo es pie de fuerza, esto, señores, tiene dos componentes. El uno, que es el de las fuerzas militares y policías combatiendo directamente, valerosamente contra el crimen organizado, y otro es el componente que necesita el Estado: mejorar condiciones de salud, mejorar condiciones de vivienda, mejorar condiciones de educación, servicios básicos. En definitiva, se necesita, nuevamente regresamos a lo que decía Marcelo, un plan integral. Y ese plan integral se tiene que fusionar en donde estén todos los componentes del Estado en beneficio del pueblo ecuatoriano. General Wagner Bravo, este tema último, el anuncio de la conversación del secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Daniel Noboa sobre la coordinación entre Estados Unidos y el Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional. También abordaron el tema de la detención de Nicolás Maduro y Silvia Flores. ¿Cómo pasar a la concreción? Miguel, recordemos que con los Estados Unidos tenemos un enemigo en común. Ya declaró los Estados Unidos al Cartel de los Soles como un grupo terrorista designado. Es decir, que esa designación de una u otra manera obliga, si se puede poner entre comillas, a todos los países a luchar contra este cartel, porque por eso se lo designa. Y el Ecuador casi inmediatamente se adhirió a esa resolución. Entonces tenemos un enemigo en común. Y si este enemigo en común, el cabecilla de este enemigo común, está detenido por narcotráfico, quiere decir que las declaraciones que inclusive hizo el presidente Noboa, de que estaba bien esa acción, porque nos está ayudando a nosotros a eliminar la injerencia de un enemigo común que de una u otra forma está influenciando en los intereses del pueblo ecuatoriano. Porque no se puede decir, no, es que es porque les afecta a los Estados Unidos. Si lo pusimos nosotros también como enemigo en común con los Estados Unidos, quiere decir que nos está afectando a nuestros intereses. Y está claro, y lo estamos viendo, porque el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, la droga, etcétera, sí nos está complicando y es parte de las amenazas y la inseguridad en el Ecuador. Si eso está sucediendo, y nosotros hemos pedido también que a los lobos y a los choneros se les declaren narcoterroristas, y en Estados Unidos ya se pronunció, no lo ha puesto como en el grupo de internacional ya designados, en un momento lo vamos a hacer. Y al tener eso, entonces nosotros y los Estados Unidos, es lo que tú acabas de decir, ese es el resultado, de que nos estamos aliando a quien nos está de una u otra manera ayudando a solucionar. Parece que fueran problemas externos, la salida del señor Maduro hacia los Estados Unidos, pero que son problemas que nos están afectando directamente a nosotros. Y entonces ya no es necesario ni siquiera estas declaraciones de que vamos a trabajar, sino que cuando ya nos adherimos nosotros, estamos obligados, tanto los Estados Unidos cuanto el Ecuador, a trabajar en conjunto para eliminar esta amenaza. Y eso va mucho más allá, porque los países que se han adherido a esta designación, que son amigos del Ecuador, pueden ser pocos, que son amigos de los Estados Unidos, que son muchos más, también tienen que hacer acciones para ir eliminando la injerencia de este Cartel de los Soles en este caso y de la captura del señor Maduro. Recordemos que el señor Maduro no está acusado en Nueva York por ser dictador, por crímenes de lesa humanidad, por violación de los derechos humanos. Está por tráfico de armas, de estupefacientes, es decir, del crimen organizado que nos está afectando a nosotros. Eso nos va a permitir un mayor acercamiento, no solamente con los Estados Unidos, sino con los países, como digo, que también acogen esta de terroristas designados, que son amigos nuestros, y que ahí es donde en acción ofensiva, como digo yo, en acción preventiva, tenemos que hoy acercarnos a los países, decir, está reconociendo que el Cartel de los Soles es una amenaza, que el narcotraficante
estas son las repercusiones que hemos tenido en el Ecuador, ¿cómo nos pueden ayudar? Ahí no solamente son recursos, solamente con que ellos también pleguen y apoyen la destrucción del cartel que estaba gobernando Venezuela, vamos posiblemente a ayudarnos. Y eso puede tener una injerencia profunda, Miguel, como que está yendo por el mismo camino la presidencia de Colombia. Y si el presidente Petro, que hace 2 o 3 años dijo que no le importan las plantaciones de hojas de coca y hoy tiene cerca de 300,000, cuando sí se pudo hacer un trabajo con el Plan Colombia en el año 2005, 2006, que llegaron creo que a 40,000. Entonces sí hay cómo hacer la erradicación manual, la erradicación con glifosfato, etcétera, porque eliminada esa causa de nuestros problemas, no vamos a tener tanta droga que pasa por el Ecuador. Qué bueno sería que solo pase la droga, la que se está quedando, lavado de dinero y todos los delitos conexos que ya hemos hablado. Pues yo creo que es muy positivo. Nadie puede estar feliz de que realmente se le ha capturado el señor Maduro siendo presidente de la República de Venezuela, por soberanía y por todo lo que se ha hablado. Pero sí creo que todos estamos felices porque se está eliminando un cabecilla de un cartel que está haciendo crimen organizado, que tiene muchísimos recursos y que ha contaminado a toda Latinoamérica. Entonces, ahí hay una situación por la acusación que tiene el señor Maduro que creo que tiene que ser un ejemplo para los otros países en que posiblemente el Estado esté involucrado en el crimen organizado y eso no permite el desarrollo de la región. Bien. Yo creo que el Ecuador lo está haciendo muy bien y hay que seguir apoyando. Tenemos, como digo, un enemigo en común y tenemos que buscar los organismos y los apoyos para que cada uno de nuestros países hagamos lo necesario para eliminar, porque están afectando a la sociedad norteamericana, a la sociedad ecuatoriana, posiblemente a la sociedad peruana, a la sociedad de Europa, y eso hace que con esa visión nosotros ojalá podamos pasar a la acción, buscando los recursos y el apoyo para esta lucha que la estamos haciendo solos, Miguel. Bien, muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, director del Observatorio y exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Quizás como corolario queda, hay que exigir acciones más que declaraciones en el país, concreciones en la ayuda militar extranjera. Muy amable, coronel Pazmiño y general Bravo. Gracias, Miguel, muy amable. Un cordial saludo. Buen día, Miguel, un buen día, Mario. Un aplauso. De manera más. Buen día. 7:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la periodista de investigación venezolana Rona Rísquez para hablar qué viene después de la captura de Maduro en Venezuela. Ya se posesionó la presidenta Delcy Rodríguez, que era brazo derecho de Nicolás Maduro. ¿Qué cambia en Venezuela? Desafíos que vamos a analizar buscando la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Síguenos. El presidente Donald Trump hoy en un discurso ante congresistas republicanos entregó nuevos detalles sobre la operación militar que llevó a la captura